El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. En este día martes nos presenta la liturgia de la palabra en la misa. Este aspecto creo yo que más que nunca muy actual de la parábola de la cizaña. Esta cizaña que sembrada en medio de un buen campo, al final convive, podemos decir así, convive hasta el fin de los tiempos. En este caso podríamos decir hasta que la voluntad de Dios determine. Porque no creamos que muchas veces esta parábola es como diciendo, bueno, esos que están fuera de la iglesia, esos que abiertamente dicen que no creen en Dios o lo rechazan, no abiertamente, o que viven libertinamente, ¿no? No es tanto esta realidad, o sea, recordemos que también nosotros, ¿no?, podemos ser cizaña. O sea, es una cosa impresionante porque tanto el trigo como la cizaña, cuando tú ves el campo y está recién creciendo, casi es igual. O sea, no notas una diferencia. Luego, cuando ya está para la siega, ahí te das cuenta qué cosa es, pero al comienzo pareciera que no, que son iguales, que todo tu campo es puro trigo. Hay que estar atentos a ello porque dentro de la iglesia también existe la cizaña, o sea, no creamos que es fuera de, muchas veces creemos que nuestro enemigo está fuera de, y para eso justamente la primera lectura de la misa nos hace presente, o sea, el pueblo elegido es aquel que rechaza a Dios, o sea, imaginémonos, ¿no? Habría gente justa, ciertamente, en este pueblo, pero también dentro del pueblo elegido había gente que se ha inclinado por adorar al becerro de oro, se ha inclinado por darle la espalda a Dios. Y justamente uno de ellos, que es Moisés, quien lleva a este pueblo, se presenta ante Dios haciéndole recordar quién es Él. O sea, porque en el fondo, ciertamente el Señor usa de misericordia, en este sentido, el segador en el campo y el Señor con nosotros, de que permita que de repente a la vista, siendo el trigo y la cizaña iguales, en vez de, como decir, equivocarme sacándolo, entonces le doy un tiempo más para ver si realmente es trigo o cizaña. Y aquí también Moisés por eso le dice, ¿no? Tú que eres compasivo y misericordioso, lento, ¿no? Ahí lento en el sentido de la paciencia, a la ira, y rico en clemencia y lealtad. Misericordioso, perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Yo sé, dice Moisés, que este pueblo es de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Porque el perdón del Señor no es solamente decirte perdón y te das media vuelta, como muchas veces nosotros creemos, ¿no? Te perdono y ya. No, es una relación nueva, es ser parte de. El perdón es una cosa muy profunda, por eso no es fácil pedir perdón. O sea, de boca sí, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque pedir perdón verdaderamente es amar al otro, es ponerse a su servicio, es decir, yo soy menos que tú, como decía este himno antiguo, no teniendo a los otros como superiores a ti. Por eso es que el Salmo también define, el Señor es compasivo y misericordioso.
algunos de los atributos de Dios, pero sobre todo estos dos atributos fundamentales en el Antiguo Testamento que permitirán para que luego en el Nuevo Testamento podamos desarrollar los más referidos a la figura de Dios Padre, de Jesucristo y en una menor medida del Espíritu Santo. Pero como digo, atención con la parábola de la cizaña, porque es esta cizaña la que es, o sea, no es tanto que el segador la aparte, sino que por su misma apariencia el segador tiene que apartarla. No es tanto una realidad de que, bueno, como tú me caes bien o como tú haces las cosas bien, entonces te tengo en. No, es que la misma apariencia y el mismo hecho de la inutilidad de la cizaña como, digamos, para la cosecha, es que se tiene que apartar e ir al fuego. Lo mismo, muchas veces hay cristianos solamente de bautismo, solamente de pantalla. Más aún, gente que está en un grupo concreto, en un carisma, en un itinerario, y al final tampoco hay signo de que sea trigo, son cizaña. Entonces, y lo peor es que la cizaña, de alguna manera, lo que hace es dos cosas fundamentales. La primera, que consume tierra, consume abono, consume agua por gusto, ¿no? O sea, digamos, nos estamos alimentando de una cosa que al final nos damos cuenta que no nos va a servir porque no vivimos coherentemente la fe. Y lo otro es que también implica un trabajo, ¿cómo llamarlo?, innecesario. O sea, ciertamente hay que sacar la cizaña a todo, pero al final esta cizaña no nos produce beneficio, no produce fruto en suma. Entonces hoy la palabra es muy profunda porque nos llama a darnos cuenta de que el Señor tiene paciencia con nosotros, sí, pero nuestra misma apariencia, digamos, nuestro ser cristiano, que se manifiesta al mundo, será aquel que nos condene, será aquel que nos aparte de Dios. No es que Dios nos quiera apartar, nosotros mismos nos apartamos. El pueblo de Israel fue libre de esperar a Moisés, de no desesperarse y de creer en este Dios que lo liberó y que hizo tantas cosas, pero aún así no quiso esperar, quiso confiarse en sus fuerzas y crear este becerro. Nosotros también tenemos esta realidad de esperar en este Dios y de que Dios tiene paciencia con nosotros. Por eso es que al final el Señor es compasivo y misericordioso, también nosotros lo podemos experimentar como un milagro en nuestra vida. Pidamos al Señor que nos conceda hoy la gracia de poder, en medio de este tiempo que nos da el Señor de paciencia, también podamos ser trigo. Como decía, al final, al comienzo no se ve. Entonces después, ya al momento de la cosecha es que se nota. Ojalá que estemos preparados, porque puede ser que la cosecha nuestra no sea al final de los tiempos, sino en el momento en que el Señor haya determinado encontrarse con cada uno de nosotros, en el momento de la enfermedad, de la vejez, de la muerte, y que podamos responder siendo un fruto bueno, no habiendo cansado la tierra, no habiendo hecho perder tiempo por gusto, sino sobre todo dejando que la apariencia que nos da el mismo hecho de que el agricultor está ahí atento y sembrando y todo, pues nos dé también este reino de los cielos.